Amigos y amigas, estamos conversando con José Luis Renique sobre el Perú a través de dos publicaciones suyas, Incendiar la Pradera e Imaginar la Nación. José Luis, tú planteabas el tema de la salvación está en los Andes, digamos, al otro lado de los Andes, Así ¿no? es. Visto desde Lima, ¿no? Y esto me lleva al libro Incendiar la Pradera, ¿no? Esta búsqueda incansable de la tradición radical, de la izquierda, del APRA, de la guerrilla, ¿no? Fuera cual fuera la inspiración, siempre volvían a los Andes. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan fuerte esta idea, a pesar de que los proyectos fracasaban y volvían a fracasar, y había como una desconexión entre esa población que tenía su propio proceso y estos sueños o estas ilusiones y estos proyectos? Ok, bueno, desentrañar eso es comenzar a entender la historia política del Perú. Es uno de los grandes nudos y yo puedo dar cuenta de cómo he tratado ese tema o cómo lo he abordado, porque evidentemente ninguno de los dos libros resuelve el tema a plenitud. Yo lo he abordado tomándome a González Prada y uno de sus textos, en particular Memorias de un reservista, como ese momento emocional de la visión de la disolución de lo nacional. Por eso el libro comienza en el Cerro, los dos libros comienzan en el Cerro El Pino. Claro. Y los lectores que tengan la gentileza de mirar esos libros creo que van a entender por qué geográfica, espacialmente el Cerro El Pino termina siendo un punto nodal en toda esta historia. Pero luego vienen lo que él va a llamar el segundo Tratado de Ancón, en el sentido de la rendición, la cesión, el reconocimiento de la derrota, que es el contrato Grace, Así es. que es la subordinación económica, el esquema, y luego viene Pierola, los civilistas, el crecimiento exportador, ¿no? Entonces viene una lógica capitalista que subordina la sierra, que la convierte en el traspatio del país, que genera una contraparte gamonal. En pocas palabras, se crea una dinámica que empequeñece, que subordina, que oprime a aquello que simbólicamente era el espacio de la reconstrucción nacional, la sierra. Los indios, y se desarrolla un discurso racista en el cual el indio es un impedimento para el desarrollo, para la modernización del país, y que lo único que cabe es una política tutelar. Lo que quiero decir es que se va perpetuando y va engrandeciéndose esta necesidad de crear una ruptura con este tipo de Estado, con este tipo de orden, y que la única garantía era generar esto desde la sierra. Y ahí hay que añadir un elemento más. En la coyuntura de los años 30, el movimiento aprista derrota a la izquierda, crea un partido político enraizado en los sectores medios y pobres, mestizos de las ciudades, y se convierte en una de las compuertas de lo nacional popular. Ellos reciben, amoldan, guían, orientan, les dan ciudadanía a los migrantes costeños, en menor proporción serranos todavía. Como dice la historiadora británica Karen Sanders, el APRA emerge como un simulacro de nación. Y eso condena de alguna manera a la izquierda a irse a las márgenes de la República para concebir su destino, es decir, el destino de la propuesta revolucionaria, como un ataque desde afuera hacia adentro. Y ahí se producen pues estos terribles desencuentros. Efectivamente. ¿No? Este desencuentro de la guerrilla de Béjar, la guerrilla de La Puente, ¿no? O sea, es como que son como registros distintos, claro, ¿no? Y a la par con eso, date cuenta, el gobierno militar universaliza la noción de revolución,
regresa a Túpac Amaru, reafirma percepciones que de repente ya iban perdiendo vigencia, y en los 80 tenemos a Sendero Luminoso, que es ya la coronación, ya con una vanguardia provinciana cerrada, que mira todo a través del lente de la semifeudalidad, y mira lo que crean, ¿no? Ahora, hay puntos de conexión, pues, entre ciertos discursos de Guzmán, o entre el discurso de Guzmán cuando habla de que es la síntesis de 10.000 años, ¿no? 20.000 años de evolución, y cuando uno lee, pues, a González Prada y esta creencia en la ciencia positiva, o sea, bueno, esa es una... y tú lo planteas además sí, en el texto, sí, ¿no? claro, y yo diría que es una de las partes más provocadoras, llamadas a crear controversia, porque como buen practicante de la historia, perdón por la inmodestia, busco continuidades y cambios, y pongo a consideración del lector esta continuidad. Ahora bien, naturalmente que ahí estoy cruzando un Rubicón intelectual, ético, en fin, yo estoy abierto. Porque estás hablando de un ícono. Exactamente. Del pensamiento radical, es el padre de la tradición. Exactamente. Y mira, yo he entendido mejor la conexión que tú planteas entre el pensamiento de González Prada y este hilo conductor, claro, y Guzmán, que además José Carlos Agüero lo planteó en un debate en el que participó contigo también, al leer el capítulo de Imaginar la nación de sobre González Prada. Qué bueno. Porque es como un link, ¿no? Así es. Es leyendo, Así es. o sea, conociendo más al personaje. Así es. Esta tensión interna del personaje, ¿no? Entiende mejor. Pero, Javier, es que esa es la naturaleza de plantear. A mí me preguntan, ¿pero por qué en Incendiar la Pradera no dices esto es una historia de la izquierda, en vez de decir es la tradición radical? Precisamente porque yo no los estoy poniendo en una concatenación de proyectos políticos, claro, los estoy colocando dentro de un mecanismo de memoria de personas que han vivido en el mismo espacio, que la vida los ha puesto frente al mismo dilema en momentos distintos, y que espontáneamente han recurrido a los mismos instrumentos o a similares ubicaciones y perspectivas que como un río subterráneo van informando nuestras ideas. ¿Por qué el discurso de los subversivos de los 80 resuena familiar y puede apelar a un conjunto de presupuestos emocionales, nociones, intuiciones? Porque existe esta mirada desde el ángulo de la república incompleta, del país que resuena falso, del país aduanero, como decía Macera, que mira al exterior, y ese deseo de reivindicar lo profundo, lo verdadero, el fondo, el país real, etc. Claro, porque además, claro, te permite, porque eso es algo que yo siento, porque finalmente estamos invitando a la gente, a los amigos y amigas que lean el libro, ¿no? O sea, uno cuando revisa los últimos trabajos sobre el conflicto armado interno que han salido, tú haces un texto sobre esto al final de la pradera, lo que uno encuentra es cada vez más claro, y para los que vivimos la época era evidente, pero en el relato posterior dejó de ser evidente. Exacto. Que Sendero no era una cosa excepcional. Exactamente. O sea, que era parte... O sea, hay que reubicarlo en la historia del Perú, ¿no? Exacto, o sea, era un vecino más del barrio, no sé cómo decirlo, ¿no? Exacto, o sea, en un mecanismo mental y emocional natural lo demonizamos, lo expulsamos, esa es la reacción, parte de la defensa de la sociedad frente a alguien que le está haciendo daño y que amenaza con destruirla. Pero, y el mejor testimonio es, como tú bien dices, los libros que están saliendo últimamente, en particular el de José Carlos Agüero, lo que hemos escuchado de Alberto Gálvez Olaechea en este mismo local, en la presentación de su libro el día de ayer,
y el libro de la entrevista de Carlos Iván de Gregori. Justamente eso O sea, son varios libros que van diciendo, bueno, quizá ha llegado el momento de admitir que hubo un fenómeno político ahí, con toda la atrocidad hubo ahí un fenómeno político. ¿Esto está pasando o ya ha pasado en Chile, en Argentina, claro, en Brasil? porque además en la lógica de imaginar la nación, en toda generación, los intelectuales, los políticos, construyen narrativas que no necesariamente son toda la verdad. Por supuesto. ¿No? Completamente O sea, de acuerdo. Lo mismo que tú describes para González Prada, Valdelomar, López Alújar, ¿no? Uno lo podría hacer para Carlos Iván de Gregorio, Alberto Flores Galindo y todos los demás miembros de parte de tu generación, digamos, ¿no? Por supuesto, o sea, efectivamente. Eso ya no lo tienes que hacer tú, pero eso se tendrá que hacer en su momento. O sea, ¿no? si yo pudiera, si yo viera que mi libro motiva, que es una entre varias miradas que motiva a examinar la historia política, admitiendo el hecho de que en un país tan desintegrado, parte de pensar el futuro ha sido inventarlo, porque no lo podíamos conocer como un todo, lo teníamos que imaginar como una nación para poder actuar sobre este país. Y siempre faltan ¿no? piezas al rompecabezas. Sí, exactamente. ¿No? Si hay esa admisión, nuestra historia política podría ser mucho mejor entendida. Ese es mi punto de vista. José Luis, vamos a hacer una pausa y vamos a pasar a hablar ya no de los libros, sino que te quiero preguntar por algunos personajes de las ciencias sociales que tú has conocido de cerca. Con todo Volvemos. gusto.